Cordial saludo. La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como el acto de quitarse la vida deliberadamente, causándose lesiones o daño. El suicidio es la cuarta forma de muerte violenta en Colombia. En el 2021 se presentaron 8 casos de suicidio y 30 casos de intento de suicidios en Aguachica, Cesar, protagonizadas por jóvenes. Actualmente, en el primer trimestre del año, se presentaron 2 casos de suicidio. Claramente, esto enciende las alarmas en los hogares aguachiquenses. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a la doctora Ingrid Paola Acevedo, psicóloga de profesión y especialista en neuropsicología clínica. Bienvenida. Buenas tardes, un placer estar en este proceso con ustedes. Bienvenida. ¿Qué es el suicidio? Bueno, el suicidio es categorizado y, como ya lo mencionabas anteriormente, es la autolesión, es el daño a sí mismo que ocurre o que ocasiona cuando una persona presenta una distorsión cognitiva, que de pronto no tiene una estabilidad emocional ni una orientación. Entonces esto hace que tome una decisión inadecuada, inasertiva y atenta con su propia vida. Aunque no podemos predecir un intento de suicidio, podemos comprender los factores de riesgo. ¿Cuáles son los causantes o factores de riesgo? Bueno, inicialmente dentro de los factores de riesgo siempre vamos a encontrar aquellas personas que padecen un trastorno de ánimo. Entre esos están las personas con depresión, con ansiedad, las personas que consumen sustancias psicoactivas, que están arraigadas al alcoholismo, a las sustancias SPA, las que conocemos más que todo como marihuana, y quizás el exceso de otras sustancias fuertes como es la cocaína. En otro ámbito también encontramos la desorientación sexual. Hay personas que no tienen aceptación de sí mismos y no han logrado la identificación sexual, y cuando ya están en una etapa como es la adolescencia, esto también puede ser un factor de riesgo para el suicidio. Como otro factor de riesgo encontramos lo que es autoconcepto, autoimagen, que es cuando no está claro, cuando la persona presenta de pronto una disvalía frente a lo que es y frente a la imagen que tiene de sí mismo. Esos serían algunos de los factores más relevantes para el suicidio. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Bueno, literalmente pues podemos decir que todos estamos en riesgo, porque ante situaciones muchas personas nos desorientamos, no encontramos de pronto una orientación frente a ciertas situaciones y acudimos a salidas como esta. Entonces podemos decir que todos estamos adversos en tomar este tipo de situaciones trascendentales y negativas, como es el suicidarnos. Pero si ya hablamos detalladamente como una población específica, como una población detallada, según los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud, la población más relevante y más sucesiva a este tipo de eventos relacionados con el suicidio es la adolescencia. En la adolescencia nosotros encontramos muchísima desorientación, encontramos jóvenes que no tienen aceptación, jóvenes que todavía no han estructurado un proyecto de vida, que tienen pérdida de sentido de vida, jóvenes que no sienten compañía de los padres de familia y acuden a este tipo de situaciones o a este tipo de decisiones, que es suicidarse. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio? Bueno, el suicidio, como bien decimos nosotros, las pautas vienen desde casa. Es esencial que los ámbitos principales, que es casa, y la parte académica o educativa, que son las universidades, que son los colegios, empecemos a promover hábitos esenciales de acompañamiento, el acompañamiento psicosocial a estos jóvenes o a esta población que se encuentra de pronto en situaciones agravantes en casa, en relación de pareja. Recordemos que nosotros como seres humanos somos funcionales de diferentes áreas. Entre esas áreas están fundamentalmente la familiar y la educativa. Entonces es importante que desde casa y que desde los ámbitos educativos empecemos nosotros a promover
promoción y prevención en cuanto a este tipo de situaciones, campañas que prevengan el sentido por la vida, el por qué es importante vivir, por qué es importante una buena toma de decisiones. El suicidio afecta íntimamente y profundamente al menos 6 personas. ¿Cómo pueden los familiares sobrellevar ese duelo? Bueno, esa pregunta es muy interesante, de hecho muy importante. No es de pronto cómo puedan ellos sobrellevar, sino de pronto de qué manera nosotros o desde el área de la salud o las redes de apoyo de los familiares podían contribuir para este proceso de duelo. El proceso de duelo es un proceso individualizado, cada persona decide cómo va a vivir las etapas de duelo. Si bien conocemos las etapas de duelo, están clasificadas como la negación, la aceptación, asimilación y ya así lo que es el trance por lo sucedido. Es importante también, esto también depende en cómo se da el suceso, si fue esto por intoxicación, porque observaron a la persona colgada de una cuerda, o sea, eso implica mucho en cómo ellos van a asimilar y cómo van a aceptar el proceso. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros ser pares y aportar para ellos? Acompañarlos y no acelerarlos de pronto en el proceso de que ya pasó, todo va a estar bien. Son las palabras menos apropiadas en esos momentos porque precisamente para ellos no está bien. Para ellos no está bien y es donde se genera una fuga de ideas porque no saben esto. Muchos padres de familia, por lo general hablemos del caso de jóvenes que son los principales causantes de suicidio. Muchos padres son ajenos a esos conocimientos y decimos, pero ¿por qué tomó esa decisión? Si yo lo veía sonreír, yo lo veía tan bien, yo veía que era un muchacho muy funcional, pero no nos tomábamos de pronto el tiempo en orientarlos y preguntarle, ¿realmente estás bien? ¿Realmente te sientes bien con la pareja que has elegido? En la institución educativa que estás, o sea, es importante que nosotros como padres o las personas pares que vamos a acompañar estos procesos o que presentamos familiares que han perdido personas a causa del suicidio, que indaguemos el por qué sucedió la situación y que aprendamos a tener una aceptación frente a lo que pasó. Aquí por lo general siempre frente a esto siempre se va a presentar un sentimiento de culpa, si yo hubiese dicho, si yo hubiese hecho, si yo me hubiese sentado a hablar, pero pues bueno, ya el proceso está hecho, ya la decisión fue tomada y el adolescente decidió suicidarse. Entonces es importante que nosotros desde casa manejemos lo que son pautas de comunicación asertiva, de acompañamiento. La afectividad es muy importante. La afectividad no es solo manifestarla y decir te quiero mucho, te amo, no, sino es sentir ese proceso de afiliación, ven, yo estoy contigo, que sientan esa presencia, que constantemente esa persona sienta que estamos al cuidado de ella, que estamos al pendiente de ella, y que siempre va a encontrar en nosotros como esa fortaleza ante ese sentimiento de desvalía y cómo es de reproche o de inaceptación que presentan frente a ellos. ¿Cómo podemos fortalecer la salud mental? Bueno, el fortalecimiento de la salud mental sigue siendo algo muy propio. Usted mismo debe decidir cómo fortalece su salud mental, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo espiritual y sobre todo lo familiar. Siempre hablamos nosotros, no, vamos a promover estilos de vida saludable, pero entonces es importante nosotros aprendernos a conocer cuáles son nuestras habilidades y capacidades y de ahí nosotros empezar a determinar cómo puedo fortalecerme. Es importante que yo como ser humano constantemente me evalúe y me diga, bueno, emocionalmente estoy bien, emocionalmente estoy donde quiero estar, y esto hablo mucho que pasa con las relaciones de pareja. ¿Realmente esa es la persona que yo necesito que esté a mi lado? ¿O es la persona que elegí para mí? Entonces, estos estilos de vida saludable yo los decido. Yo decido cómo me voy a cuidar físicamente a través de una dieta, a través del ejercicio, a través de conciliar las horas de sueño adecuadas. ¿Qué te podría decir yo también? Esto de adaptar lo que es el autocontrol emocional,
Es importante compartir este mensaje y es una invitación a que aprendamos a controlarnos un poco emocionalmente. A veces nosotros cometemos el error de actuar frente al estado de emociones y esto es inadecuado y esto hace que tomemos decisiones inasertivas. Entonces, ya después de que el ser humano aprende a autoconocerse, ya él puede generar lo que son los hábitos de vida saludable en cuanto a cuidado, en cuanto a imagen. Entonces ya sí promovemos lo que son estilos de vida saludable en cuanto a alimentación sana, en cuanto a ejercicio físico, en cuanto al autocontrol emocional, en cuanto al autocuidado y socialización que tengo yo con los demás. Entonces estos serían como que los principales estilos de vida saludable que debíamos promover para que se evitase y de pronto contribuyéramos de una manera un poco más asertiva y positiva frente a la prevención del suicidio. Ya para terminar, ¿alguna red de apoyo que nos puedes recomendar? Bueno, por lo general siempre nosotros los psicólogos somos activos, estamos atentos. Es importante conocer la línea de atención. Actualmente no sé si en Aguachica están generando lo que es una línea de atención 24 horas. Yo creo que eso sería esencial, sería importante que desde el departamento de DASA nos empezaran a promover este tipo de situaciones, de que nuestros jóvenes o las personas con falta de orientación psicológica o en búsqueda de orientación psicológica pudieran encontrar una atención 24 horas, que es lo que nosotros llamamos atención en crisis, porque los procesos en crisis son los que ocasionan el arraigo de la decisión frente al suicidio. Y yo creo que en nuestro municipio no contamos con eso, no contamos de pronto con una red de apoyo de psicólogos que puedan orientarlos o estar atentos a una línea específica que usted pueda marcar y pueda decir, mire, me siento mal, no encuentro salida, ¿sí? Y que en ese mismo instante él pueda recibir la atención y pueda ser escuchado, porque lo importante en estos momentos de ambivalencia emocional es ser escuchado. Cuando usted es escuchado, usted empieza a razonar nuevamente y empieza a darle nuevas ideas positivas a esa idea que está llegando, que es quererse quitar la vida. Eso es importante que lo aprendamos a promover. Considero que a nivel municipal nos faltan muchas campañas. Las campañas no solo se deben trabajar en el Día del Suicidio. Esto yo considero que es importante trabajarlo mes a mes, conocer cada causa, conocer los factores de riesgo, institucionalizar o psicoeducar a los padres de familia constantemente. Es un proceso en que no podemos decaer. No es un proceso que hoy trabajamos sí y mañana no. Esto debe ser continuo y considero que eso le falta a nuestro municipio y eso ha hecho que muchos jóvenes tomen este tipo de decisiones. Claro que sí, que este problema de salud pública necesita más atención de los entes que nos gobiernan. Agradecida contigo, Paola, por aceptarme esta invitación. Muchas gracias.